Hoy quiero compartir un mensaje titulado Culto Racional, Culto Espiritual. No sé cómo entiende culto racional. Está escrito en la Biblia así, pero más común, culto espiritual. Domingo pasado, les, no, domingo pasado les compartí el mensaje titulado Júntame mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Este mensaje es muy especial y importante, claro. Y nosotros, gran mayoría de nosotros ya estamos cumpliendo, pero necesitamos entender más ampliamente. Y Salmo capítulo 50 y versículo 5 dice: Júntanme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Digamos, como sus santos, como su pueblo, como sus hijos, a través de sacrificio. Un matrimonio, o cuando tiene boda de matrimonio, hace firma de pacto como matrimonio, que sea fiel como matrimonio. De repente no solo firma de novio novia, sino también testigos, también firma. También después autoridad de gobierno firma como matrimonio. Con este pacto de firma es matrimonio. Igual, ¿cómo puede ser santos de Dios, pueblo de Dios, hijos de Dios, con sacrificio? En aquel día, en los días del Antiguo Testamento. Claro, hoy en día en culto, por el culto. Por eso uno confiesa su fe en el Señor, pero no guarda día del Señor asistiendo al culto dominical, no tiene evidencia. Anteriormente, a veces yo presentaba una canción popular. No he cantado, no he presentado mucho tiempo, por eso no recuerdo ahora exactamente, pero palabra, 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 palabra de Pimpinela de Argentina. Mucho tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Esa letra dice palabra, 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 solo palabra. No tiene evidencia, no tiene fruto. Por eso, confesando su fe en el Señor, no asiste al culto, no guarda día del Señor. Dios no reconoce esa fe. Tampoco hijo, hija de Dios. Por eso, Salmos capítulo 50, verso 22 dice: Entended ahora los que os olvidáis de Dios. Los que olvidáis de Dios, ¿qué significa? No guarda día de reposo, día del Señor, digo, hoy en día. No sea que os despedace y no haya quien os libre. No guarda día del Señor. Pasa problema, dificultad, tribulación, porque no puede recibir protección de Dios. ¿Por qué? No pertenece a Dios como sus santos. Amén. Por eso, versículo 23, ¿qué dice? El que sacrifica alabanza me honrará. Hoy en día, el que asiste al culto con alabanza me honrará, dice. Y al que ordenaré su camino,
le mostraré la salvación de Dios, dice. Por eso, hoy en día mucha gente confiesa, habla de Dios, confiesa de repente en alguna manera de su fe con palabra, pero no asiste al culto dominical. Su confesión de fe en el Señor, en Dios, no vale. Por eso, muy importante asistir al culto dominical. En aquel día de Antiguo Testamento, asistir al sacrificio, digamos, ofrecer sacrificio en el día de reposo. Y domingo pasado les expliqué por qué cambió día de reposo de sábado en domingo. A continuación, hoy, uno asistiendo al culto dominical, guardando día del Señor, ¿cómo puede ofrecer culto espiritual, culto racional? Ya hemos compartido un tema, fe espiritual y fe carnal, por nuestro paso principal. Hay fe espiritual, fe verdadera, ¿sí? Otro, fe carnal, fe falsa, fe muerta, ¿sí? Fe falsa, fe muerta, fe carnal, no sirve. Si tiene fe espiritual verdadera, viva, puede ser salvo. Igual, uno asistiendo al culto hoy en día en el Señor, pero debe llevar culto espiritual que Dios recibe. ¿Por qué? Culto carnal, Dios no recibe, no reconoce como culto. Billete falso, tiene misma forma, tamaño, letra, pero si es billete falso, no tiene valor, no puede usar. Va a tener vergüenza de repente. Uno sí usa sin verificar verdadero o falso. De repente usando billete falso, puede ser vergonzoso. Pero en este caso no tan severo. Puede cambiar, pero si ofrece culto carnal, muy triste. No sirve, no tiene eficacia. Por eso, este mensaje que nuestro pastor nos predicó, claro, no está en español, doble en español, pero muy importante. Hoy entendamos bien, cada culto dominical de la mañana, dominical de la tarde, culto de miércoles o culto de vigilia de viernes, sea cualquier culto, ofrecemos un culto espiritual que Dios agrada, se agrada, que Dios recibe. Amén. Hoy en día y en Bogotá y tiene cuarentena estricta, por eso no hay ciclovía, pero cuando hace ciclovía, cuando mi familia, usted también, viniendo al culto, al local de iglesia, se cruza con la gente que hace bicicletada. ¿Sí? Y se veía feliz, ¿sí o no? Pero claro, nosotros tenemos más felicidad porque estamos yendo a la iglesia ante presencia de Dios. Pero la gente que monta bicicleta se ve feliz, pero en realidad
no sabe su pérdida, pero nosotros entendemos. Por eso nosotros no hacemos montar bicicleta, sino estamos ante Dios. También hoy, de repente, uno puede salir al restaurante para comer juntos o puede pasear a algún lugar tomando sol. Pero nosotros estamos ante Dios, sirviendo a Dios con amor, con fe, anhelando su bendición. Claro, por la situación de pandemia estamos en conexión por YouTube, por Facebook. Cuando termina esa pandemia, esa cuarentena, hay que reunirnos en local de iglesia. Amén. Ay, yo he acostumbrado bien por conectar al culto en mi casa, en mi sala, en mi dormitorio. No es así. No es así. Por el momento sí, estamos conectados por YouTube, por Facebook, por transmisión, pero cuando termina, estaremos en el local de iglesia, con mucha alegría, con gozo. Salmos, capítulo 84, verso 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, en casa de Dios, en la iglesia, en el santuario. Perpetuamente te alabarán. Selah. Por eso, es un gozo, alegría, bendición estar en el local de iglesia, en el santuario, donde viene su presencia. Pero por el momento estamos en cada lugar, en nuestra casa, ¿sí? Pero con buen vestido, ¿sí? Con preparado, no con pijama. Claro, nosotros ya sabemos, ya estamos haciendo. Están sirviendo a Dios, anhelando la bendición espiritual, más que cualquier diversión o descanso físico. Voy a compartir el mensaje titulado Culto Espiritual para recibir la bendición completa que Dios quiere dar a cada uno de ustedes. El culto es el acto que ofrece alabanza y gloria a Dios, el cual alaba a Dios con el corazón de gratitud y amor. Podemos comunicar con Dios Todopoderoso compartiendo amor a través del culto. También recibimos la bendición de Dios por el amor. Particularmente si fuera el hijo, la hija de Dios debería guardar el día del Señor. Guardar el día del Señor, cuyo factor esencial, indispensable es el culto. Guardar el día del Señor no solamente ofrecer el culto, sino también hay que llevar un día santo. No hay que vender, no hay que comprar. Amén. No hay que hacer diversión en la calle, en el parque. Claro, de repente puede pasear un poco, ahí no hay problema. Pero hoy comiendo en restaurante, no es así. Y compra algo, no, hay que preparar en sábado. Por eso nosotros siempre oramos en la oración de Daniel de viernes para preparar bien el sábado el culto dominical. Pero hoy yo no explico esa parte. No hay que ir al cine en el día del Señor. Por eso, culto es un factor esencial
indispensable para guardar día de reposo. Pero también hay otros factores, ¿sí? Entiendan bien, por favor. Si quiere recibir la protección en la semana, debe guardar el día del Señor. Nosotros sí guardamos día del Señor conforme a la voluntad de Dios. Dios nos guarda, nos protege una semana de accidente, de tribulación, de problema. También tenemos el culto de miércoles, vigilia de viernes y otros cultos. De repente culto hogareño, culto de visita por pastor, un ejemplo. Claro, vigilia de viernes por la situación que pasa aquí, de 9 de la mañana hasta más o menos mediodía. Por eso, por el trabajo no puede asistir, pero ahí sí no está trabajando, por favor, asista, reciba mucha gracia. Es una oportunidad especial para recibir la bendición de Dios. Por eso, si uno trabaja en su negocio, en su empresa, claro, de repente no puede. Pero si no, pongamos prioridad en el culto de vigilia de viernes. Será gran bendición. Tales cultos son buenas oportunidades a agradar a Dios para recibir la respuesta que Dios da. Por eso, este culto no es una charla, no es un estudio de palabra. Cualquier culto es una oportunidad que puede agradar a Dios, puede comunicar con Dios, puede ofrecer su amor, su respeto, su alabanza. También puede recibir gracia, bendición que Dios da. Por eso, culto, sea culto de visita a la casa o culto familiar, entre familia, no es una cosa ritual, simple, sino una comunicación con Dios que puede recibir gracia de Dios, bendición de Dios, puede ofrecer su amor, su respeto, su alabanza. Por eso, culto no es una reunión amigable, social, no es una charla. Amén. Hay que tener entendimiento perfecto. Uno sí entiende así cómo preparar culto que puede asistir. Abraham, quien conoció bien la importancia del culto, ofreció el sacrificio edificando altar donde se trasladaba de aquí para allá. Y domingo pasado les expliqué, Génesis capítulo 12, versos 6 a 8. No solamente allí, pero el domingo pasado les expliqué Noé también, Jacob también. Antes de recibir ley de sacrificio a través del profeta Moisés, ellos no teniendo esa ley, conocieron cómo podía comunicar con Dios. Por eso, mudándose cada lugar, ofrecieron sacrificio. Para ofrecer el sacrificio debía que edificar altar, porque ellos no vivían en una ciudad, sino trasladando, ¿sí? Cuidando o cultivando ovejas, ¿sí? Ellos cambiaban su lugar. Por eso, para ofrecer sacrificio no era fácil, porque debía que hacer altar, imagínense, ese trabajo. Pero ellos conocieron importancia de sacrificio, digamos, importancia del culto. Sabía que a través de sacrificio, digamos, como culto de hoy,
puede comunicar con Dios. También rey Salomón ofreció 1000 holocaustos agradables a Dios y recibió la sabiduría sin precedente, hasta la bendición de riqueza y larga vida. Cuando leemos esta historia de Salomón, ofreció 1000 holocaustos, 1000 bueyes. ¿Por qué? Amaba a Dios. Por eso, primero de Reyes, capítulo 3, cuando leemos, él ofreció 1000 holocaustos con amor. Digamos, con culto, sacrificio racional, sacrificio agradable a Dios. Dios le apareció. ¿Sí? Decía, pide lo que quieras, que yo te dé. Por eso, importancia de sacrificio, importancia de culto, muy, muy importante, hermoso. Ahí se comunica con Dios Todopoderoso. Después lea, y por el tiempo, hoy yo no leo aquí. Y primero, Reyes, capítulo 3, lea por favor. ¿Cómo ha recibido esa bendición grande por sacrificio agradable a Dios? Entonces, si quiere recibir la respuesta y la bendición, debe ofrecer el culto espiritual. Amén. Un ejemplo, alumnos, está en su clase, en aula. Claro, algunos no quieren ir a su aula, de repente en lugar de aula está en panadería o cafetería o cabina de internet, gran problema ahí. No puede estudiar bien. Pero estando en su aula, en su clase, sí distrae, sí juega con amigo o duerme escondiendo atrás de su compañero, no puede estudiar bien. Un ejemplo. Igual uno asiste al culto, cumple su culto ante Dios, pero hay que ofrecer culto espiritual, no culto carnal. ¿Por qué? Culto carnal no puede recibir la bendición. De repente, asistiendo al culto puede levantar muro del pecado que separe Dios y esa persona. Por eso, si quiere recibir la respuesta y la bendición, bendición espiritual, bendición material, crecimiento espiritual, respuesta de su petición, debe ofrecer el culto espiritual. Hay algunos que se encuentran accidente o desastre aún guardando el día del Señor. En este caso, hay que examinar qué guardaba. Hay que examinar qué guardaba bien el día del Señor. Es decir, ¿ofreció el culto espiritual o no? Uno sí guarda día del Señor asistiendo al culto dominical, ofreciendo culto espiritual. Ciertamente puede recibir protección de Dios. Una semana de peligro, de accidente. ¿Verdad? Esa es promesa de Dios. Por eso, si se encuentra algún accidente, algún desastre, guardando día del Señor, debe chequear. ¿Estoy ofreciendo culto espiritual, culto agradable a Dios o no? No es cumplido tan solo estar en el culto.
puede recibir la bendición por el culto, por ofrecer el culto espiritual que Dios recibe. Me olvidé leer y cita bíblica de hoy. San Juan, capítulo 4, verso 23-24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí dice verdaderos adoradores. En otra palabra, hay falsos adoradores. ¿Sí? Aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nuestro Señor nos dijo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios Padre busca verdaderos adoradores. Verso 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Digamos, Dios es espíritu. ¿Qué significa? No solamente un ser espiritual que no se ve, no es así. Dios es el misma verdad. También Dios todopoderoso, omnisciente. Por eso, ante ser humano, de repente puede cubrir algo, esconder algo ante ser humano. Su corazón, su intención. Puede cumplir solamente físicamente, pero ante Dios no puede cubrir, esconder su intención o su corazón que tiene ante Dios. Por eso uno sirve a Dios en espíritu y en verdad. Dios se agrada este culto. Pero según su manera, según su modo, con mal corazón, Dios no puede recibir este culto. ¿Por qué? Dios es el espíritu. Quien conoce todo, quien es misma verdad. Por eso nosotros debemos adorar a Dios en espíritu, en verdad. Es necesario que adoren. Volvemos allí. No es cumplido tan solo estar en el culto. Puede recibir la bendición por el culto, por ofrecer el culto espiritual que Dios recibe. Ofrecieron sacrificio Caín y Abel ante Dios, pero Dios recibió solo de Abel. Lo sabemos, ¿sí? El sacrificio de Caín no fue el aroma aceptable ante Dios, porque no ofreció el sacrificio que Dios recibe, sino lo que Él desea. Cuando leemos capítulo 4 de Génesis, literalmente uno puede pensar que, ay, qué pena, porque Dios no ha recibido sacrificio de Caín, ofrenda de Caín. Caín trajo producto de tierra, pero Abel ofreció oveja gorda, más gorda. También está explicando allí, Caín era agricultor, Abel pastor de oveja. Por eso, literalmente leyendo eso, ya, natural. Ay, y pastor de oveja puede ofrecer oveja, pero hay agricultor, ay, tiene su producto de la tierra, por eso ofreció. Pero ¿por qué Dios no ha recibido? Oh, qué pena. Por eso uno puede tener esa duda.
Ay, Dios, ¿por qué no ha recibido de Caín? Pero nosotros entendemos a través de nuestro paso principal. Adán, su padre, su madre Eva, fueron desechados de huerto de Edén a esta tierra, ¿sí? Dios les enseñó, claro, por su pecado, también por la muerte de su espíritu, no podía comunicar con Dios. También no podía quedar más en el huerto de Edén, pero eso fue desechado a esta tierra. Pero Dios le enseñó cómo puede comunicar con Dios por sacrificio. Por eso Adán, él mismo ofreció sacrificio ante Dios para comunicar con Dios. También Caín, Abel, vieron, aprendieron, enseñaron que cuando ofrece sacrificio ante Dios, sacrificio de sangre, digamos, matando animal que derrame sangre, por esa manera podía recibir perdón de sus pecados. Después de perdón de sus pecados podía comunicar con Dios. Su papá Adán les enseñó, también dio ejemplo, pero Caín no obedeció. Por eso Dios no le recibió, porque Dios santo, Dios sin pecado, ser humano, pecadores, ¿cómo puede comunicar? Por sacrificio. ¿Por qué sacrificio de animal? ¿Por qué sacrificio de sangre? Esa sangre redime sus pecados. Por eso, después de recibir perdón, podía comunicar con Dios. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso, nuestro Dios no tuvo algún cariño o amor, acepción preferencial. Caín no quiso obedecer, no quiso ofrecer sacrificio que Dios recibe, sino según su comodidad, según su manera, ofreció sus cosas. Por eso Dios no recibió, no podía dar perdón de su pecado, no podía comunicar con Dios. ¿Me entiende? Ofrecieron sacrificio Caín y Abel ante Dios, pero Dios recibió solo de Abel. El sacrificio de Caín no fue el aroma aceptable ante Dios, porque no ofreció el sacrificio que Dios recibe, sino lo que Él desea. También podemos, otro caso, en Levítico capítulo 10, verso 1-2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. A través de profeta Moisés, Dios les dio ley de sacrificio, todo su proceso, qué manera, cómo prepara. Pero Nadab, Abiú, hijos de Aarón, debía que ofrecer el fuego que Dios les mandó. Pero aquí que dice, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Jehová nunca les mandó. ¿Qué resultó? Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Nadab y Abiú los quemó
y murieron delante de Jehová. Por eso nuestro culto, sacrificio de aquel día, eso no es un ritual simple entre ser humano. Eso relaciona con Dios. Debía que cumplir conforme a la ley que Dios ha dado. Por eso Nadab y Abiú fueron quemados por ofrecer fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Amén. Ellos pusieron el incienso, pero Dios los quemó porque ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Es decir, ofrecieron lo que deseaban según sus ideas. Por eso, varias veces les expliqué, nuestro culto no es un ritual que fue inventado por hombres, por pastor o por sacerdote. No. Por Dios. Nuestro culto no es una cosa inventada por hombre, por una iglesia, denominación de una iglesia. No es así. También, rey Saúl ofreció el sacrificio abusando la autoridad del sacerdote y fue abandonado por Dios. Después lea y primero Samuel, capítulo 13, verso 9 en adelante. Rey Saúl esperaba a profeta Samuel que ofreciera sacrificio. Pero profeta Samuel no llegó a su tiempo. Él ofreció sacrificio. Siendo rey no tiene su autoridad, rol, no. Solo sacerdote podía. Pero él, según su manera, según su necesidad, ofreció sacrificio a Dios. Solo leo algunos versículos porque por el tiempo. Primero Samuel, capítulo 13, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Imagínese, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Claro, rey Saúl tenía también otros problemas, desobediencia contra la palabra de Jehová. Pero ese su abuso, Dios no le ha dado este mandamiento al rey, pero él abusó. Por eso Dios abandonó, desechó del reinado de Israel. Ellos, Caín, Nadab, Abiú y rey Saúl, ofrecieron sacrificio ante Dios, pero no tuvo el temor y el amor en su corazón. El sacrificio no sería ofrecido a los ojos del hombre, sino conforme a la manera que Dios manda, con el corazón digno ante Dios. Por ello, esta
escrito en detalle que es el sacrificio que Dios manda. El libro Levítico y otros libros también está escrito cómo ofrecer el culto en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Nuevo Testamento. Está escrito en la Biblia. ¿Sí? Cuando ofrecemos el culto ante Dios, nuestros tiempos, podemos recibir la bendición al ofrecer, conociendo el culto espiritual que Dios se complace. Entonces, si ofrecemos culto aceptable, culto agradable a Dios, podemos experimentar su gracia, su bendición. Pero hoy en día, más que todo en continente América, no entiende este punto importante. Hace lo que quiere. Pero también sabemos, amén. Les pido que examine cómo ofrecer su culto conforme al culto espiritual. Amados hermanos, primero hombre Adán podía comunicar con Dios, pero se cortó su comunicación con Dios después de pecado. Pero Dios preparó el camino de perdón y la salvación para Adán y su descendencia. También abrió el canal que puede comunicar consigo, el cual era el sacrificio del tiempo de Antiguo Testamento. Es el culto de tiempo de Nuevo Testamento. Dios estableció la ley específica del sacrificio después de Éxodo de Egipto a través de Moisés. Enseñó las maneras de sacrificio como holocausto, oblación, ofrenda de paz, expiación, etc. Hay lo que sabe recordar bien en los sacrificios en el tiempo de Antiguo Testamento, el cual debía que ofrecer el sacrificio de sangre. ¿Por qué sacrificio de sangre? Les expliqué, pero brevemente aquí. Quemar oblación es el sacrificio de cereal. No es de sangre, porque era sacrificio de agradecimiento. Pero lo demás del sacrificio era de sangre, porque tenían el sentido de perdón de pecados. Por eso debía que ofrecer sacrificio de sangre, digamos, matando animal. Levítico capítulo 17, verso 11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso, sacrificio de Caín no fue conforme a la voluntad de Dios. Ser humano con pecado, si quiere comunicarse con Dios Santo, debe tener el proceso que recibe el perdón de pecado. Recibir el perdón de pecado es recibir la vida liberándose de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si quiere obtener la vida por recibir el perdón de pecado, debe ofrecer la vida de sacrificio, víctima. Es decir, debe ofrecer el sacrificio de sangre, que es la vida matando a víctima. Pero sacrificio de animal, como buey, oveja, paloma, etc., era redención provisional. Redimir completamente el pecado del ser humano era posible por la vida del hombre. Por ello nuestro Señor nació en esta tierra como ser humano.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 21. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre Adán, ¿sí? También por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre, aquí, ¿qué dice? ¿A quién se refiere? Jesús, ¿sí? Según esta palabra, Jesús inocente fue expiación para salvar los pecadores. Se hizo hombre, vino a esta tierra, murió en la cruz, derramando su sangre. Está escrito Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de muchos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Según esta palabra, cumplió eterna redención por solo un sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no fue inválido significado espiritual de sacrificio de Antiguo Testamento. Nuestro Señor redimió nuestros pecados de un sacrificio eterna redención, pero no fue inválido significado espiritual de sacrificio de Antiguo Testamento. Ley de sacrificio de Antiguo Testamento es la sombra que predijo sobre Jesús quien ha de venir. Cambió su forma de sacrificio en culto en el tiempo de Nuevo Testamento. Ese sacrificio de Antiguo Testamento cambió su forma, ¿sí? En culto en el tiempo de Nuevo Testamento. Hoy en día. Entonces, estamos ofrecer el culto en la iglesia en lugar de sacrificio de animal. Domingo pasado les expliqué esa parte ahí. Significado espiritual contenido en la ley de sacrificio de Levítico está vigente en el culto en nuestros tiempos. Clases y programas de culto y la manera de ofrecer ofrenda están relacionados con la ley de sacrificio del tiempo de Antiguo Testamento. Hoy yo no puedo explicar todo, pero nuestro programa de este culto está relacionado con la ley de sacrificio de Levíticos. Un ejemplo, ofrecemos diezmo y ofrenda con oración de pastor. ¿Por qué? En aquel día, antes de ofrecer sacrificio, sacerdote y ponía su mano sobre cabeza de esa víctima, oraba. Amén. Pero hoy en día, algunos lugares y no ora por ese ofrenda y diezmo. No ora pastor, algún líder viene y ora, no es así. Por eso en la iglesia Manmin, si está ausente pastor, ora juntos por diezmo y ofrenda. No ora por hermano o hermana que preside el culto. ¿Me entiende? De repente hay lectura de Levíticos por nuestro pastor principal. Ahí sería bueno eso, si traduce en español, compartimos, pero no tan necesario, porque ya Iglesia Manmin estamos haciendo con significado espiritual de ley de sacrificio. Por eso nosotros, porque empezamos culto a su tiempo, en orden. Un ejemplo, algún lugar y no viene mucha congregación, alabando, pasa mucho tiempo, después
está cierto número, empieza culto, pero nosotros no hacemos eso. También hacemos según su programa. Algunos dicen, ay, por la inspiración del Espíritu Santo puede alargar algo más. No, no es así. Según su programa, orden, nosotros cumplimos culto. Eso todo está relacionado con significado espiritual de ley de sacrificio en Levítico. Amados hermanos, cita bíblica de hoy, San Juan capítulo 4, verso 23-24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Cuando Dios recibió el sacrificio en el tiempo de Antiguo Testamento, no olió de sacrificio de buey u ovejas, sino de corazón que ofreció ese sacrificio. Cuando leemos Levítico, no solamente Levítico, también alguna parte de Éxodos, y era olor fragante y quemando animal. Nuestro Dios olía ese olor físico de quemazón de carne. No. No. Pero ¿por qué dice era olor fragante o olor grato ante Jehová? Dice, ¿por qué? Dios olía aroma de corazón que ofrece ese sacrificio. Por eso, en espíritu, en verdad, culto en espíritu, en verdad, ¿qué significa? De todo corazón, con ese respeto, con temor ante Dios, ofrece. Por eso, hoy en día viene al culto solamente calentando silla, o duerme, o cabecea. No, no es culto espiritual. Dios recibió el esmero y el amor, percibiendo cuánto temor a Dios, cuánto amor ofrece a Dios. Misma manera, en el culto del tiempo del Nuevo Testamento, Dios recibe el aroma del corazón. ¿Quién ofrece culto? ¿Cuánto prepara el culto con esmero? ¿Cuánto anhela escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto alaba a Dios con amor? De repente, el ser humano puede ver solamente, ¿quién está en culto? ¿Quién ha asistido? Puede, pero claro, esto también es importante, pero no solamente Dios pasa lista, ha venido fulano, tal fulano. No. Recibe aroma de corazón que asiste al culto. Si tiene el corazón que anhela la gracia en el culto, se manifiesta su esmero con actitud, con acción. Por ejemplo, nuestro pastor principal nos da su testimonio. ¿Cómo asiste al culto? Yo me baño madrugada del domingo con corazón cuidadoso. Me cambió ropa interior y calcetines lavados. También traes preparados. Puede bañarse en cualquier momento, pero domingo, madrugada, en aquel día que hace, digamos, 40 años, con sus sillas pequeñas, no tenía ese calentador de gas o petróleo, hervía agua.
nuestro pastora principal, 3 hijas bañaba. En invierno bajo 0, 5, 10. No era casa tan abrigada. Se ha puesto ropa interior lavada, calcetines lavados. Y traes mejores traes limpios. Dice, no digo que embellece exageradamente, sino la actitud del corazón que presenta ante Dios. Nunca llegue tarde al culto, preparando con anticipación. Nuestro pastor principal nunca ha llegado al culto tarde. ¿Usted cómo va? ¿Cómo se conecta al culto? A la 1 empieza, pero ¿cómo se conecta? Hay 5 minutos, no hay problema, ¿me entiende? Ahí puedo comer todo. O comiendo de repente falta tiempo, ya dejo, asiste. ¿Cómo? En sofá está sentada, pero está echada atrás, así, o una postura adecuada, o pierna cruzada, ¿cómo? O de repente no ha lavado cabello y está despeinado así, un ejemplo. ¿Cómo? Claro, a mí no hacemos eso. Nuestro pastor principal nos dio su testimonio. Nunca llegue tarde al culto, preparando con anticipación. Y estaba atento con humildad y con piedad al escuchar la predicación de siervo, aún siendo joven. Un ejemplo. Recibía el mensaje con el corazón de piedad, como si fuera estado ante Dios, y ofrecía de corazón la alabanza. No venía ante Dios al culto con mano vacía, preparando ofrenda, sea pequeña o considerable, la cual preparaba billete nuevo. Uno puede pensar, ay, usted ofrenda este dinero, pero después iglesia usa para otro motivo. Ay, sea billete nuevo, billete viejo, roto, ¿qué diferencia? Puede pensar, pero nuestro pastor principal preparaba de corazón. Uno puede argumentar así, ay, ofrece, después usa, paga alquiler de iglesia, un ejemplo. Pero nuestro pastor principal en el culto ofrece. También pone en sobre billete. Todo en cara así, ordenado. No doblado. Uno para acá, uno para en dorso. No es así. En orden. ¿Por qué? Ofrece ante Dios. Como si está presenciado ante Dios. ¿Había algún caso que preparó billete planchado? Seleccionando mejor estado de billete por la ocasión que no podía conseguir billete nuevo hace mucho tiempo. Digamos, hace 40 años en Corea, digamos, no podía encontrar fácilmente billete nuevo. Por eso él quiso ofrecer billete nuevo, pero no encontraba. Entre billetes seleccionaba mejor billete. Si tenía arruga, nuestro pastor principal planchaba. Bonito. Ofrecía ante Dios. Tales billetes que preparaba
para ofrenda, nunca use por cualquier motivo urgente. Pastor principal preparaba para ofrecer ante Dios, pero si está preparado para ofrenda o diezmo, por ninguna razón urgente usaba lo que ha preparado para diezmo y ofrenda. Hago hasta hoy sin cambio, por la que he aprendido la palabra de Dios con obediencia. Hasta hoy, nuestro pastor, teniendo, digamos, siendo un pastor poderoso por Dios, rico por Dios, digamos, siendo pastor principal de una mega iglesia, pero nuestro pastor no cambia. Anteriormente les expliqué un testimonio de nuestro pastor principal. Llegando a la vigilia de viernes, llegó un minuto tarde. No por su falla, no por su error. Los hermanos que estaban esperando nuestro pastor principal. Nuestro pastor principal entraba a la vigilia de viernes. Pero los hermanos que, por favor, ore por mí, por aquello, por aquella. Por eso, secretarios de pastor principal, hermanos, ya falta tiempo, por favor. Que no pide más oración en otra ocasión, pero los hermanos, digamos, no dejaba. Nuestro pastor principal, digamos, no podía negar, por eso orando con más deprisa, pero de todo modo llegó un minuto tarde a la vigilia. Nuestro pastor principal ayunó un día. Nuestro pastor principal no tiene confianza de Dios, no tiene ese cariño de Dios, más grande que cualquier persona. Pero nuestro pastor principal ayunó un día, por un minuto tarde. Por eso, bendición de nuestro pastor principal, por Dios, nuestro Dios confía en nuestro pastor principal. Dios le ha dicho, Dios Padre le ha dicho a nuestro pastor principal, yo y tú no necesitamos una palabra de confianza. ¿Qué significa eso? Ya sumamente confiados. Por eso nuestro pastor principal, yo tengo esa confianza de Dios, por eso hace algún motivo egoísta o fácil. No, tiene esa confianza, por eso respeta más. Por eso aumenta esa confianza. Dios Padre dice, no necesitamos un término o confianza entre tú y yo. Pero mucho creyente, Dios me entiende, yo te amo, mi Dios papito. Nuestro pastor principal dice, no digo que ofreciera mucha ofrenda, sino corazón que ofrece. Lo que desea Dios no es material, sino su corazón. Si tuviera el corazón que teme a Dios, ofrecerá con esmero, con actitud, tiempo, vestidura, ofrenda y cualquier cosa. El culto no se acepta inconscientemente. El culto no se acepta inconscientemente sin preparación, sino solo cuando se le ofrece el aroma del corazón. Pero algunos hermanos vienen al culto, levantan muro del pecado contra Dios. Debería agradar a Dios, pero asiste al culto, pero levanta muro del pecado
contra Dios. Muy triste, muy triste. Por ejemplo, viene al culto, pero en el santuario discute con alguien, alza voz, o habla las cosas de falsedad, habla las cosas políticas, o vende y compra entre hermanos en la iglesia. Ay, usted traiga algo, yo pago ahí. No. Hay domingo, no hay que comprar en la calle, en tienda. ¿Cuánto más en casa de Dios? ¿Cómo puede comprar, vender? Sí, por alguna recomendación de otro hermano, de repente, no hay que entregar esta cosa o no hay que pagar dinero en la iglesia, de repente fuera de la iglesia. Pero domingo no, pero un ejemplo, miércoles, un ejemplo, de repente, ay hermano, compra por mí tal cosa. Hay que entregar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Templo es casa de Dios. Por eso, hay uno se irrita, alza voz, discute, hablando las temas políticas, discute con otros. Yo soy liberal, yo soy conservador, un ejemplo. Ay, discutiendo si sirve a Dios, ¿cómo Dios recibe este culto? Si no está levantado, muro del pecado contra su bendición. En culto cabecea, está calentando silla, o habla con otra persona. No, eso es mala educación. De repente está transmitiendo o partido de fútbol, por eso escondidamente está mirando en culto. No, gran problema. Ha metido gol. Gran problema. Deshonra a Dios. O come en el tiempo de culto, come maní, biscuit, galleta, pan. No. Ay, estamos ante presencia de Dios, pero en el culto, aún conectando por YouTube, ay, ¿cómo puede comer? Estoy predicando, estamos alabando al Señor, pero ¿cómo puede comer? Estamos ante Dios. Conversa con hermano vecino. Después de terminar el culto, vamos a tomar un tinto, ¿ya? No. Llega tarde al culto. Antes de terminar el culto con oración de bendición o con Padre Nuestro, pero sale. Mala educación. No está recibiendo, digamos, no puede agradar a Dios. Digamos, está levantando muro del pecado contra Dios. Algunos hermanos corren, de todo modo no quiere llegar tarde. Bueno, de todo modo no llega tarde, bueno, pero ¿por qué? Hay que preparar con anticipación. Ay, hay trancos. Ay, nosotros sabemos. Nuestro pastor principal
nos daba su testimonio. No solamente llega tarde al culto, tampoco a alguna reunión. Siempre hace 30 minutos para llegar, digamos, antes de empezar, 30 minutos mínimo, sale. De repente tiene algún trancón, pero puede llegar, no tarde. También nuestro culto debemos preparar, debemos llegar mínimo 10 minutos, 20 minutos. Si es y tiene servicio, 30 minutos. Nuestro pastor principal explicaba, si tuviera alguna reunión con presidente de república de cada país, a las 11 de la mañana, si llega a 11 de la mañana no permite entrar. De repente hace 1 hora, 2 horas, todo hace su revisión, ¿sí? Hace algún ensayo, dando orientación. Puede tener entrevista con presidente de república. Pero 11 a.m., 11 a.m., no, llega 11 a.m., no permite entrar. Cuanto más nuestro Dios es creador de toda creación, ¿sí? Es digno de ser alabado de toda creación. Por eso nosotros debemos adorar a Dios en el culto con preparación, con reverencia, con temor, con amor. ¿Sí? Por el tiempo. De repente en otro domingo que viene continuo, porque ahora estamos 2:40. Por eso, hoy escuchando este mensaje, por favor, no tenga carga. Muy complicado, ¿qué hago en culto? No. Nuestro culto es una oportunidad para tener comunicación con Dios, comunicación mutua. Ahí sí tiene entrevista con Dios Todopoderoso. Hay una oportunidad grande, bendecida. ¿Sí o no? Ahí sí tiene una entrevista con presidente de la República. Puede tener buena cosa. ¿Cómo podemos comparar con entrevista con presidente de algún país, no? Por eso, por favor, no tenga carga por lo que hoy ha escuchado, ha aprendido. Sino, entendamos bien. Yo quiero ofrecer culto espiritual, culto racional, que Dios acepta, que Dios se agrada. ¿Por qué? Una oportunidad para recibir la bendición espiritual, material, respuesta de nuestro deseo. No hagamos por nuestra manera, como una reunión amigable. Amén. Yo hoy comparto este mensaje no para presionar, no para cargar algo pesado, no. Yo tengo una expectativa muy grande para recibir la bendición juntamente con ustedes, para crecer espiritualmente por culto, por cada culto, para recibir la bendición, para recibir protección de Dios. Por eso yo creo, usted no rechaza este mensaje, sí acepta con amén, sí aplica en su vida, va a ser un secreto de bendición, clave de bendición. Hoy en día
¿De qué iglesia, de qué pastor predica este tema? No entiendo, disculpen, yo no critico, no, yo digo la verdad. No entiende este punto espiritual tan importante para nuestra bendición. Pero a través de nuestro paso principal, nosotros, claro, de todo modo estamos haciendo, pero hagamos algo mejor, completo. Eso no solamente un domingo, un culto, no, continuamos, creceremos espiritualmente. Experimentaremos su bendición. ¿Sí? Por eso yo tengo una expectativa muy grande compartiendo este tema para nuestra bendición. Por eso, estando en casa, conectando por YouTube, ay, Pastor David no me ve. Por eso, en cualquier manera, echado atrás y cabello despeinado, con pijama, comiendo algo. ¿Por qué yo no conecto por Zoom? Hace poco tenía una reunión por Zoom, me daba mucha pena, no podía ver, porque, claro, no todo, pero algunos hermanos me daba mucha pena, dolor, porque claro, yo olvidé en quién ha hecho eso, pero viendo así, me daba desilusión. Por eso no, yo quiero ver cada uno de ustedes conectando, pero me daba mucha pena. Por eso no quiero ver, ¿me entiende? ¿Cuánto más Dios cómo piensa, cómo acepta nuestro culto? ¿Sí? Por favor, no se moleste conmigo, por favor. Recibamos la bendición. ¿Sí? Oremos brevemente, meditando este mensaje. Padre, yo quiero ofrecer culto racional, culto espiritual, que tú se agrada. Padre, ayúdame, por favor, ayuda a grabar este punto importante por la enseñanza de nuestro paso principal. Oremos juntos. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Este mensaje tan bello, tan eficaz para nuestra bendición, para bendición económica, para bendición espiritual, para respuesta que deseamos. Padre, muchas gracias. Nuestro pastor principal nos predicó un mensaje muy importante, muy especial para nuestra bendición. Padre, ayuda a ofrecer cada momento de todo corazón con preparación. Padre, porque tú eres espíritu, quien conoce nuestro corazón profundo, nuestra voluntad. También, Padre, nuestro camino. Padre, ayuda a agradarte, ayuda a glorificarte. Padre, muchas gracias. Llénanos de tu gracia abundante. Ayuda a ofrecer culto agradable a ti. Padre, muchas gracias. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Ayuda a corregir nuestro camino, nuestra actitud, nuestra preparación. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.